Queridos amigos y queridas amigas, es un placer para mí abrir este espacio denominado Ventana Abierta. Vamos a tener una serie de entrevistas dedicadas al arte, a la cultura, a la educación, a la música, al teatro. Creo que es necesario tener estos espacios hoy más que nunca, en el que vemos tanta violencia, tanta agresión. Creo que es necesario tener estos espacios para que podamos expresarnos a través de las artes. Los esperamos. Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas de este espacio denominado Ventana Abierta. Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa. El día de hoy vamos a conversar de un tema que para mí es un tema realmente fascinante, interesante, pero al mismo tiempo muy complejo, como es la traducción literaria. Se encuentra conmigo una traductora especializada en traducciones al idioma griego, pues que ella es griega, además tiene una maestría en historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es una peruanista que se dedica a hacer muchos estudios de muchos de los escritores peruanos y ha traducido a uno de nuestros más grandes poetas, José Watanabe. Me refiero a Antígona Brusalí, quien está aquí con nosotros. Buenos días, Antígona. Buenos días, Liliana. Gracias por invitarme. Un placer tenerte en el programa. Muchas gracias por aceptar la invitación y por aceptar conversar de este tema que para mí siempre resulta una incógnita. ¿Cómo hacen los traductores, sobre todo los que se dedican a la traducción literaria, para plasmar las intencionalidades que tienen los autores al momento de la traducción? Cuéntanos un poco. Bueno, Liliana, no es fácil porque la mayoría de las veces traducimos a alguien que no conocemos y estamos husmeando qué quisiera decir, ¿no? Pero cuando traduces poesía es mucho más difícil porque la meta no es traducir texto lo que dice el poeta. Debes traducir, debes respetar su ritmo. El ritmo en tu idioma o en el idioma al cual tú estás traduciendo, ¿no? Y esto es la parte más difícil de una traducción. Respetar el ritmo del autor o más que el autor, del poeta. Watanabe es un poeta, se supone simple y fácil a leer, pero en verdad sus intenciones o lo que quiere decir es mucho más profundo, complejo y no es tan simple ni tan fácil. Así es. Bueno, yo tuve la suerte de conocer a este hombre, de ser amiga con él. Y lloro todavía su muerte, porque se fue muy joven y a un momento que estaba en la cumbre de su producción. El año que se fue, hace 11 años, ya había sacado en un año y medio 2 o 3 libros. Estaba full, ¿no? O sea, estaba full. Exacto. Produciendo. Sí. Bueno, conociéndole quizás se me hizo un poco más fácil traducirlo, pero sigue siendo que la traducción es algo muy complejo y muy complicado, y a veces traduces y lo que sale no te gusta a ti, no te gusta. o claro, porque es como que volver a escribir, ¿no? Claro, o no gusta a quien está ayudándote, en el sentido, está criticando lo que escribiste, ¿no? Porque siempre pasas el texto de alguien que conoce los dos idiomas bueno. Y hay veces que la traducción sale de una manera espontánea, fácil, sin pensar 2 veces. Es también un asunto de cómo te sientes, si estás bien, si estás feliz, si estás, qué sé yo, que si estás en buen humor, todo sale más fácil. Si estás en mal humor, no sale nada. Como todo en la vida. Es como un autor que frente a la página blanca, ¿no? Sí, es el reto. No sale. La escritura. Bueno, así, que sí, ¿Cuándo decides traducir? Bueno, tenemos aquí una edición que en realidad no está en circulación, que no se puede adquirir, pero es una edición que publica Antígona con esta traducción de la obra Antígona de Watanabe, que seguramente muchos de nosotros hemos tenido la suerte de ver esta obra con Teresa Ralli, ¿no? Que hizo e interpretó a esta Antígona de Watanabe, como la hemos denominado ya literariamente. Es la obra Antígona en la versión de Watanabe, pero siempre vemos que es como
la Antígona de Watanabe. ¿Cuándo nace la idea de traducir este texto teatral, además? La primera vez que vi a Teresa Arali interpretar Antígona, la verdad me quedé totalmente, me quedé sentada, mis ojos lloraban solos y no tenía el ánimo de aplaudir, te juro. Y este día me fui, sí, era conmovedor. Y este día me fui y me presenté a Teresa, que además es de origen griego, y de aquí también nos volvimos amigas y nos vemos mucho y hablamos mucho de Watanabe. Watanabe es nuestro nexo, digamos así. Entonces, desde el principio dije, sería lindo traducir esta obra en griego. Después una señora que está en el teatro en Grecia, que supo sobre el libro, me dijo: Antígona, ¿no quieres traducir Antígona? Sí, lo haré a un cierto momento, pero bueno, el momento. Y hace 2 años dentro de lo que hacemos en la comunidad helénica, dijimos: ¿y por qué no traducir Antígona y sacarla, etcétera? Honrar a la cultura griega a través de Watanabe. Y me senté y empecé a traducir, pasé por los altos y por los bajos. Claro, de poder, de no poder. ¿Cuánto tiempo te tomó el proceso de la traducción en total? Casi un año, pero con interrupciones, ¿eh? Claro. Estaba todo cada día sentada en la tabla, así. Y salió finalmente, un amigo nuestro nos ayudó para editar el libro, para imprimir el libro. Así es, para imprimir. Todo fue un trabajo voluntario de Teresa Arali, que nos cedió la foto, de mí, que ha cedido la traducción. Claro, es un trabajo por amor, sí, por cariño a Watanabe, ¿no? Borradores editores. Salomón Cenepo también no cobró casi nada para todo el trabajo que hizo. Bueno, fue un trabajo de todos juntos para honrar a Watanabe. ¿Tú crees que podrías leernos en griego y en español algunos fragmentos de la obra? ¿Aquellos que a ti te gusten? Sí, no, así por... así al azar. Al sí. azar. Que creo que es lo mejor. Yo siento que siempre la literatura es como la Biblia. Abres un libro en la página que cae y si es por algo. Es la magia de la literatura. Bueno, narradora. Era la medianoche y el palacio de Creonte parecía un barco anclado y seguro. El viento había amainado y las antorchas se consumían con llama inmóvil y azul. Αφιήτρια, ήταν μεσάνυχτα και το παλάτι του Κρέοντα φάνταζε καράβι γυροβολημένο και σίγουρο. Ο άνεμος είχε κουπάσει και τα δαδιά λιώνανε με φλόγα ακίνητη και γαλάζια. Qué precioso suena el griego. Antígona, la víbora tiene una sola cabeza, Creonte. Mi hermana Ismene es inocente. Sus pensamientos más atrevidos no van más allá de su tímido frontal. Αντιγόνη, η Έχιδνα έχει ένα κεφάλι μόνο, Κρέοντα. Η αδελφή μου Ισμήνη είναι αθώα. Οι πιο τολμηρές σκέψεις της δεν ξεπερνάνε τον ντροπαλό της μέτωπο. Antígona también, frente a la muerte, ¿no? Curiosa es mi muerte. Mi cuerpo joven no tiene destructora ni cruel enfermedad. Y aquí no espero el imposible golpe de una espada ciega para que yo muera regando mi sangre. Me estoy acabando lentamente. En la misma medida que consumo la vida, entra en mí y crece el dulce abandono que llamamos muerte. Παράξενος ο θάνατός μου. Το σώμα μου το νεανικό δεν πάσχει από κακή καταστροφική αρρώστια. Και εδώ δεν περιμένω το αδύνατο χτύπημα ενός τυφλού σπαθιού για να πεθάνω ποτίζοντας το αίμα μου. Σβήνω αργά, ταυτόχρονα με τη ζωή μου που αναλώνεται, μπαίνει μέσα μου και μεγαλώνει η γλυκιά παραίτηση που ονομάζουμε θάνατο. Ay, qué lindo, qué precioso, Antígona. El griego es un idioma muy especial. ¿Tú podrías contarnos un poco? Bueno, la herencia de la cultura occidental viene de Grecia. Cuéntanos un poco cómo es esta lengua, cómo es tu cultura
El griego es una lengua sin hermanos. Esa es una frase que a mí me encanta cuando tú la dices. El griego es una lengua sin hermanos. Cuéntanos el porqué. Sin hermanos. El porqué no lo sé, pero lo que sé es que, por ejemplo, en los tiempos de Cristo, los judíos hablaban griego. Todo el imperio romaico hablaba griego. Bueno, claro, los nacionalismos hacen que cada uno quiere hablar su idioma, ¿no? Griego hoy día hablan los griegos de Grecia, los griegos de afuera y los chipriotas, porque Chipre es una isla griega que habla griego. La mayoría de las palabras, quizás no todas, pero la mayoría viene, es herencia del griego antiguo, a veces cambiado un poco. Todos los países europeos o todos los pueblos europeos hablan griego sin saberlo. Me explico. Todas las palabras que empiezan por hidromasaje, ¿no? Creo que hidro es una palabra griega que quiere decir agua. Ahora, en el griego moderno, el hidor, que es el agua, se cambió en nero. No me preguntes pues qué, no soy lingüista, pero conociendo mi idioma, sé que muchas palabras cambiaron por razones y otras, ¿no? Así es, porque el proceso natural de las lenguas es tener una transformación con el paso del tiempo, ¿no? Porque las lenguas están vivas, ¿no? Mientras que tengamos los usuarios que la hablan, que la usan, la lengua siempre estará en un constante cambio. Cambio, sí. Ahora, hay muy grandes poetas griegos que fueron traducidos en casi todos los idiomas del mundo, que tuvieron el Nobel de literatura, como Seferis, como Elitis. Tenemos nuestro extraordinario poeta Kavafis, que todo el mundo conoce. Que Kavafis utiliza un idioma que no es el idioma exactamente que hablamos hoy día. Es un idioma entre el culto y el idioma de hoy día. Entre los dos. Él también fue un griego del extranjero, un griego de afuera, ¿no? Con padres que venían de Constantinopla. Allá también tuvo un helenismo con un lenguaje un poco diferente, como pasa en todas las culturas, ¿no? Y está muy afectado por este idioma de su familia, ¿no? Además vivió en Alejandría, en Egipto también, hasta su muerte. Y tiene un idioma especial, pero es un idioma maravilloso. Bueno, todo el griego como idioma es maravilloso. Es maravilloso, sí. Es maravilloso. Lo acabamos de escuchar en tu voz, que suena siempre, no sé, tiene un ritmo muy especial. Tú hablabas, por ejemplo, que en la traducción, ¿no? Sobre todo de textos literarios, de textos poéticos, hay que cuidar mucho el ritmo, ¿no? Esa musicalidad que van a tener las palabras armonizadas y creadas desde esa perspectiva, ¿no? Porque yo sí creo que los poetas, los dramaturgos están escribiendo en función también a las emociones que se quieren transmitir, sobre todo en los textos dramáticos, ¿no? El texto dramático es un texto escrito para ser representado, ¿no? Por ende, tiene que plasmar las emociones, las sensaciones, los movimientos que se van a ir dando de acuerdo al desplazamiento escénico y cómo está planteado por las acotaciones de este autor, ¿no? En el caso de Antígona, de Watanabe, por ejemplo, ¿no? Las acotaciones son muy leves, son muy cortas, son muy concretas, porque en realidad la riqueza de la Antígona de Watanabe está en el texto, en la poeticidad que trabaja Watanabe a lo largo de todo el texto y en la manera como ha trabajado estos personajes, y el reto es muy grande. Creo, ¿no? Que la riqueza de este texto reside más en la actuación de Teresa Arali. Claro. Porque Teresa Arali no habla, no cuenta, vive lo que Watanabe escribió como texto. Así es, exactamente. Y también a veces digo que es probable que es tan buena en esto por tener los genes griegos. Sí. Porque los genes le hablan de dentro, sin pensar dos veces. Le sale, quiere decir, esta actuación le sale muy natural. Muy natural. Exacto. Muy natural. Y yo creo que sí, de alguna manera
de hecho, definitivamente la vinculación, el origen, los genes que están ahí, definitivamente, y además el reto es muy grande porque es un personaje que se ha trabajado miles de veces, que hay muchas puestas en escena, pero claro, la Antígona representada por Teresa Ralli es la Antígona. Vemos a Teresa y vemos a Antígona. Esto es lo que creo yo, esto es lo que creo no hay forma de separarla, ¿no? Por lo menos yo siento que veo a Teresa es Antígona, ¿no? Y creo que con este personaje realmente Teresa logra además una magistral actuación porque logra interpretar todos los personajes en uno. Es un monólogo que se va y ella pasa de un discurso al otro con una facilidad y con una mezcla de emociones, de sensaciones y de ritmos en la voz muy bien marcados, muy bien trabajados, porque bueno, Teresa es una extraordinaria actriz, ¿no? Teresa hace esto y ya está. Y cambia de Antígona a Ismena, de Ismena a Creonte, con esto, sí. Nada más con esto. Así es, ese es el único recurso que utiliza, porque sí, es verdad. Y lo explica muy bien en este, ¿cómo se llama? El desmontaje de Antígona. Lo explica muy lindo y muy bien cómo funciona dentro de ella este cambio de personaje. Es verdad. Pero es heroico lo que hace. Sí, realmente. Es heroico, de verdad es heroico. Y viene muchos años haciendo la Antígona, la ha representado en distintos Yulia momentos. Ascani está repitiendo casi cada año un poco todo su repertorio. Quiere decir, ahora el 27, y el 28 y el 29 creo, están subiendo de nuevo, ¿cómo se llama? Creo que es Santiago. Santiago. A un cierto momento hacen Antígona, en otro momento hacen último ensayo. Cada año repiten y hacen muy bien porque creo que su repertorio, que es político, ¿no? Y que tiene que hacer con la historia. Más político que Antígona. Claro. No, Antígona también, si la escuchas explicar por qué y cómo se hizo, entiendes a qué punto es política peruana, hablando del Perú. Así es una crítica a la política peruana. Lo que hace Watanabe con el texto es hacer una crítica, pero desde la perspectiva de Antígona, ¿no? Porque de la mujer, desde la perspectiva de la mujer que pone cara al poder y que finalmente se sacrifica porque es más débil frente al poder, no nada más, porque más débil no lo es. No, más débil no lo es, pero claro, frente al poder pero todos somos débiles, digamos, ¿no? Poder, ese es el mensaje que te llega, ¿no? Frente a ese poder no hay nada que puedas hacer, ¿no? Y trabajó mucho con las mujeres de los tiempos del Sendero Luminoso. De la violencia, que perdieron hijos, que perdieron hermanos, que perdieron padres, que perdieron... Y es lo que trata de plasmar Watanabe a través de esta obra. Watanabe fue un genio para mí, de verdad un genio. Hizo de todo, no hizo solamente poesía. Hizo teatro, poesía, guiones de cine, es un gran guionista de cine, ¿no? Es un escritor muy completo para mí, ¿no? Ha podido explorar todos los géneros y ha salido siempre muy airoso en todos los géneros. Tiene un talento definitivamente innato para la literatura que lo logra plasmar en cada uno de los textos. Además, ¿no? Era un personaje tranquilo, sin extremos, qué sé yo, ¿no? Una persona con quien podrías hablar de todo y de nada, sin tener esta prepotencia que yo soy él. Nunca la tuvo, nunca. Personaje de verdad simple, lindo, cariñoso y un genio para mí. Sí, es verdad. Antígona, tú como griega, ¿qué sientes? Y además te llamas Antígona. ¿Tú qué sientes cuando ves la representación de este personaje? Me conmueva porque en Grecia tenemos no es una tradición, es una creencia, que los nombres marcan a los personajes. Quiere decir, si tienes un nombre que tiene una historia difícil, grave, heroica, algo, ¿no? En la mitología o en la historia griega, y tienes el nombre de este personaje, esto te marca tu vida. Y hablando de mí, ¿no? Es verdad que Antígona me marcó la vida, porque tuve, por casualidad, que asumir responsabilidades graves, grandes para mi familia, porque perdí mi marido y me dejó con 2 niños, después mi madre, después a un cierto momento mi hermano. Entonces
es verdad, el nombre Sí, marca. que tiene una historia, ¿no? Y una herencia más que historia, marca. Entonces cuando yo veo Antígona, especialmente de Teresa, y no solamente, ¿no? Porque vi una Antígona en Camerún, una Antígona africana. Qué maravilla. Quiere decir, no se llamaba Antígona, pero era la misma historia de Antígona, una mujer que asumió heroicamente poner la cara al padre, al hermano, qué sé yo, no me recuerdo los detalles, pero era la historia de Antígona de nuevo. Entonces quiero decir que la historia de Antígona al final es una historia universal. Exacto. La mujer que pelea por algo que cree que debe pelearse es algo universal. Exacto. Es muy contemporáneo, ¿no? Y ahí el elemento clásico de los griegos, ¿no? O sea, ¿por qué la cultura griega está tan vigente? O sea, ¿por qué Sófocles es uno de los dramaturgos más vigentes en este momento? Es precisamente porque toca temas que siempre nos van a conmover en cualquier momento de la historia de la humanidad, ¿no? Porque cuántas Antígonas han habido después de la Antígona de Sófocles, o ¿no es quizás cierto? antes también. O quizás antes, y en este mismo momento cuántas Antígonas estarán luchando su propia batalla, su propia guerra interna para salir adelante, ¿no? Así. Bueno, querida, ha sido un placer tenerte en el programa. Gracias. Siempre es grato conversar contigo, se aprende muchísimo y los esperamos en una próxima emisión de Ventana Abierta. Muchísimas gracias.